El objetivo de la presente evaluación es simular un resistor en la plataforma COMSOL Multiphysics. Esta resistencia debe tener un valor de 100 ohms y, bueno, definitivamente hay que justificar el proceso por el cual se va a calcular y se va a construir la resistencia y demostrar mediante las curvas de corriente voltaje, mediante otras dos gráficas, su comportamiento. Bueno, antes de pasar de lleno a lo que es la simulación, vamos a repasar un poco lo que es el concepto de la resistencia. La resistencia finalmente es un componente pasivo que vemos en la electrónica de hoy en día. Esto incluye aparatos como la televisión, como la radio, como los microondas, algunas tarjetas de refrigerador, las fuentes conmutadas de todos los aparatos electrodomésticos, las tarjetas madre de las computadoras, los PCUs de los autos e incluso en todas las máquinas y en toda la tecnología espacial también se ocupan estos componentes pasivos. Pero exactamente, ¿qué es la resistencia? Bueno, la resistencia en sí no es una propiedad única de lo que es los componentes electrónicos, sino que consiste en una propiedad de todos los materiales, de cualquier material que podamos citar, para presentar una oposición al paso de la corriente eléctrica. Por naturaleza, el material va a presentar una oposición al paso de la corriente eléctrica, oponerse al paso de los electrones, y por lo tanto los electrones perderán energía en su tránsito por este material. Ese tránsito lo que va a pasar es que al perder energía los electrones, va a suceder que esta pérdida de energía se va a traducir en calor, lo que va a hacer que el material, si es muy resistivo, es decir, si tiene mucha y se opone mucha resistencia a esta corriente eléctrica, lo que va a suceder es que se va a calentar. La ley que describe el comportamiento resistivo no solamente de los conductores sino de todo material es lo que se le conoce como la ley de Ohm, que fue postulada por el físico y profesor de secundaria George Simon. Él fue el primero que estableció que había una relación entre la tensión y la corriente en un circuito. De hecho, a él se debe la famosa fórmula que describe a la perfección la ley de Ohm, la cual es el voltaje que es igual al producto de la corriente por la resistencia. Si bien esta fórmula es muy simple, es una fórmula que describe perfectamente cómo se relacionan estas tres magnitudes: la resistencia eléctrica, el valor de la corriente y la tensión en un circuito. Bueno, si bien hay muchos tipos de resistencias, podemos citar resistencias de película metálica, resistencias de película de carbón, resistencias bobinadas, resistencias de aglomerados, resistencias de polímeros, etc. No son los únicos tipos de resistencias que hay. Si bien estamos acostumbrados a ver los componentes que ya hemos visto antes, es decir, las resistencias que vienen en encapsulado de cerámica, hay otro tipo de resistencias que no se ven a simple vista o que por lo menos explícitamente no podemos ver. Y estas son las resistencias que se diseñan dentro de los circuitos integrados, que se imprimen dentro de los circuitos integrados. Estos se les conocen como resistencias integradas o laminares. Estas resistencias básicamente son diseñadas dentro de los circuitos integrados mediante técnicas de fabricación de circuitos integrados. Por lo mismo, y debido a su pequeño tamaño, pues no es para nada sencillo el diseñar una de estas resistencias. Usualmente, para lograr el efecto resistivo y pues así lograr crear una resistencia, se hace uso de lo que es el silicio dopado. En su mayoría silicio dopado, porque el silicio es el material más barato, el semiconductor más barato que hay. Pero puede haber resistencias de carburo de silicio, puede haber resistencias de germanio, puede haber resistencias de otro tipo de semiconductor, pero lo importante es que el dopaje otorga pues cierta propiedad resistiva al material, con lo cual, bueno, se hace uso de este
de estos materiales dopados para hacer resistencias laminares. Y bueno, estas resistencias en realidad son películas delgadas que por lo normal son uniformes en su espesor, es decir, no tienen bordes, no tienen es decir, no tienen reducción ni aumento de espesor a través de su longitud. Para el análisis y razonamiento veremos qué artificios matemáticos hay detrás del diseño de una de estas resistencias. Bueno, si aplicamos la ley de Ohm, tenemos que la resistencia es igual a lo que es la resistividad. Aquí tenemos que hacer una distinción. Resistencia no es lo mismo que resistividad. Es decir, cada material tiene una resistividad, pero la resistencia es esta resistividad multiplicada por las dimensiones del material. Para una resistencia tridimensional, esta resistencia está dada por la resistividad por la longitud sobre su área. Para una entidad bidimensional, es decir, para una resistencia laminar, que se puede considerar casi una entidad bidimensional, esta resistividad será multiplicada por las dimensiones de la lámina, es decir, por su longitud dividido entre su ancho y su espesor. Y dado que vamos a introducir una nueva variable que se le conoce como resistencia laminar, que es igual a la resistividad sobre el espesor, entonces podemos reescribir la fórmula relacionando a la resistencia del dispositivo con su resistencia laminar multiplicado por el cociente entre la longitud y el ancho del dispositivo. Para la simulación se nos pide que la resistencia tenga un valor total de 100 ohms. Las medidas que estoy escogiendo para mi resistencia, una longitud de 20 micras, un ancho de 2 micras y un espesor de 0.1 micras. El material tiene que ser de silicio tipo P. Este material yo lo escogí, este material dopado, y por lo tanto la concentración de portadores aceptores es de 1 por 10 a la 16 centímetros a la menos 3. Los contactos de material de aluminio. Los contactos serán cuadrados, por lo tanto su longitud, es decir, su magnitud del lado, medirá una micra y su espesor será de 0.1 micras. Basado en estos datos, si nosotros hacemos el cálculo de cada una de las variables faltantes, tenemos por ejemplo que tenemos que calcular la resistencia laminar y la resistividad. Para encontrar el valor de la resistencia laminar, tenemos que multiplicar el valor de la resistencia, que en este caso se nos pide una resistencia de 100 ohms, por el cociente entre el ancho del dispositivo sobre su longitud, lo que nos da como resultado que la resistencia laminar valdrá 10 ohms por cuadro. Calculamos la resistividad, el cual es el producto de la resistencia laminar por el espesor. Teniendo ya el valor de la resistencia laminar y multiplicándolo por el espesor, que también ya lo tenemos, eso nos da como resultado 1 por 10 a la menos 6 ohms por metro. Esto quiere decir que cuando nosotros en el simulador COMSOL demos de alta los parámetros generales, nosotros tenemos que dar de alta por lo menos el parámetro ρ. Traería información acerca de la resistencia laminar. Y ya teniendo calculados nuestros valores, entonces ahora sí iremos al simulador a dar de alta los parámetros y a diseñar la resistencia a simular. Bien, para examinar esta parte de lo que es la simulación en COMSOL, aquí estoy considerando mostrar ya el diseño hecho. ¿Por qué? Porque el hacer esto desde cero, mostrando paso a paso, a mí me llevó alrededor de 3 horas hacerlo completo. Además voy a explicar un detalle que tuve que corregir, ya que en la primera simulación no se logró el objetivo. Esto tiene que ver con respecto a la profundidad. Yo estaba considerando mi profundidad de 100 nanómetros, pero en vista de que la resistencia salía muy grande, porque los parámetros que estoy manejando tanto de concentración de portadores como de la resistividad promedio, pues no son precisamente exactos. Entonces, por más que yo estuve variando concentración de portadores y resistividad promedio,
no llegaba yo al resultado. Entonces lo que tuve que hacer fue aumentar la profundidad. Obviamente, esto tiene un porqué. Si yo estoy considerando el espesor de la resistencia, lo consideré inicialmente de 100 nanómetros, en lugar de simplemente estar cambiando valores al azar, lo que yo hice fue aumentar el espesor. Esto, al aumentar el espesor, lo que yo estoy haciendo es obedecer uno de los procedimientos básicos para crear una resistencia integrada, que es, digamos que juntar varias láminas y aumentando la profundidad para que para poder llegar a la resistencia o al valor de resistencia deseado. Recordando un poco acerca de los parámetros de la resistencia integrada, tenemos en cuenta que la resistividad de láminas se mide en ohms por cuadro. Y una de las características más llamativas de este parámetro es que no toma en cuenta y es invariante ante lo que es el área del cuadrado. Realmente lo que cambia es el espesor. Es decir, lo que puede hacer variar la resistencia laminar es el espesor. Por tanto, estoy aplicando este mismo principio aquí. Por eso la resistencia tiene tanta profundidad. Y si estoy considerando, digamos que el espesor de un cuadro de 100 nanómetros, entonces yo lo que hago es poner, digamos, el equivalente a 20 láminas apiladas. Por lo tanto, el espesor total de esta resistencia es de 2 micras. Vamos a consultar los parámetros que tengo aquí. En los parámetros, yo consideré las siguientes dimensiones. La longitud de la resistencia la estoy considerando de 20 micras. El ancho de 2 micras. El espesor inicialmente lo consideré de 100 micras, pero aproveché mejor ese valor en vista de la situación que ya comenté para considerarlo como el espesor de los contactos, para ambos contactos. El voltaje aplicado yo lo consideré inicialmente de 0 volts, porque esas son las condiciones iniciales en las que voy a iniciar el estudio. Después vamos a ver que yo puedo hacer un barrido en cuanto al parámetro del voltaje aplicado y aún así puedo aplicar voltaje por paso. Aquí me voy a saltar hasta donde dice TT, que es el espesor que se está considerando aquí. Por eso esta resistencia tan gruesa. Esas son las dimensiones, se puede decir físicas. Ah, por cierto, me faltó uno que es L1, que es la longitud del lado de una de las aristas de lo que son los contactos, que yo lo consideré de una micra para que quedara un tanto más simétrico. Esas son las dimensiones físicas. Ahora vamos a lo que son las dimensiones, bueno, a lo que son los parámetros de concentración. Recordemos que esta resistencia está hecha de silicio. Por lo tanto, tenemos que considerar el valor del dopaje para lograr la resistividad, bueno, el valor de resistencia que nosotros estamos buscando, o que en este caso yo estoy buscando. Para esto estoy ocupando dos valores muy especiales, lo que es la concentración de portadores y la resistividad promedio. En este caso yo estoy considerando el silicio de dopado tipo P, es decir, va a estar dopado, se puede decir, con un elemento cuyos átomos tengan 3 electrones en la banda de valencia, lo que implica que va a haber mayor cantidad de huecos que de electrones y por lo tanto los átomos que van a actuar como impurezas van a ser átomos aceptores. Por lo tanto, en la concentración de aceptores, que es lo que se identifica por la variable Na, yo estoy considerando una concentración de 1 por 10 a la 16 portadores por centímetro cúbico, lo cual me da un material tipo P. El segundo parámetro que estoy considerando es la resistividad promedio. Esta resistividad de hecho es el producto de la resistencia laminar por el espesor. Después de hacer los cálculos, la resistividad promedio da como resultado el valor de 1.1 por 10 a la menos 5 ohms por metro. Y con estos valores podemos obtener la resistencia con el valor de 100 ohms que estamos buscando. La ventaja de una simulación es que nosotros
en cierto modo podemos jugar con las variables físicas, de manera que podemos variar a nuestro antojo ciertos comportamientos que en la vida real sería imposible. Uno de ellos es, por ejemplo, la resistividad promedio. Pero en la vida real esto no es tan sencillo, ya que lo único que puedes variar, entre comillas, en la vida real, es decir, en un experimento físico, son la concentración de portadores y el voltaje aplicado. Digamos que la resistividad promedio es un valor que depende de otros valores, como en este caso la resistencia laminar y el espesor. Entonces no es tan sencillo variar ese parámetro en la vida real. Pero aquí podemos aprovechar esta bondad que nos da COMSOL. Para construir la resistencia, ocupé yo básicamente dos planos de trabajo. El primer plano de trabajo consiste básicamente en lo que es la base, en la cual utilicé dos formas geométricas, dos cuadrados y un rectángulo. Y en lo cual, bueno, en algunos casos dejé digamos que estoy utilizando los parámetros generales para darle, basados en ellos le estoy dando las dimensiones. Y con cuadrados no me refiero a los cuadrados de los contactos, sino los cuadrados, digamos las estructuras o las formas donde se depositan los contactos. ¿Ok? Digamos que es la base y lo que hice fue la extrusión. Fue la extrusión que me da, digamos, la forma principal de la resistencia. Y el segundo plano de trabajo se utilizó para los contactos. Se utilizaron simplemente dos cuadrados, ambos con las mismas dimensiones. Y la extrusión se hizo con el parámetro T. Como el parámetro T es de 100 micras, por esa razón solamente resaltan un poco por sobre la resistencia, lo cual está bien, porque simplemente son contactos. Se preguntarán aquí, ¿por qué hay un tercer plano de trabajo? Bueno, debido a que esta forma de resistencia, si bien es simétrica, a la hora de hacer el mallado, va a provocar algunas situaciones. Es decir, va a haber fronteras donde los mallados no van a ser posibles, porque van a ser un tanto diferentes en cuanto a lo que es la cantidad de iteraciones o la cantidad de elementos. Por esa razón, sobre todo estas estructuras, en las estructuras superiores donde se encuentran los contactos, que serían en este caso los mallados más problemáticos, se utilizaron segmentos de línea para poder seccionar virtualmente pues lo que son las caras superiores. Especifico sola y exclusivamente las partes de los contactos. Y estoy ocupando estas líneas para dividir en partes la cara superior y poder hacer un mallado más congruente. De hecho, voy a hacer un acercamiento. De hecho, se debe tener cuidado en los puntos donde se van a trazar estos segmentos de línea. Para los segmentos de línea que son exteriores, se eligió como punto de inicio el vértice del contacto y en el punto final se eligió una coordenada en específico. Esta coordenada obviamente ya se midió anteriormente. De otro modo, si se quiere hacer por vértices prácticamente pues imposible. Por lo menos para esta forma no sería posible. Y para los segmentos interiores se ocupan lo que son los vértices. Con segmentos interiores me voy a referir a los segmentos que dan de cara al cuerpo de la resistencia. Debido a que aquí hay vértices, es muy fácil poder trazar los puntos inicial y final para trazar el segmento de línea. En este caso es muy sencillo y esto facilita bastante las cosas, porque con esto puedo yo dividir, como lo decía anteriormente, puedo dividir la cara superior y puedo hacer un mallado más congruente y evitar que exista algún tipo de deformación en el mallado. Con esta parte concluimos lo que es el diseño físico de la resistencia. De hecho, abajo simplemente pues no hay nada. Para la parte de materiales se seleccionaron dos materiales. El material silicio, la cual se elige por esta razón, tiene
pues todo lo que es el modelado físico, y aluminio, el material aluminio que también, bueno, tiene todo el modelado físico. Este material se extrajo de la librería básica. Para el caso del estudio que se va a ocupar, estamos ocupando el estudio de corrientes eléctricas. Este estudio se puede aplicar perfectamente para la medición de resistencias. La terminal de corriente fue elegida para este contacto y el otro contacto fue elegido para hacer la tierra. Ahora vamos a pasar a la parte complicada del asunto, que es la malla. ¿Se acuerdan de las líneas que habíamos puesto anteriormente en las caras superiores? Bueno, aquí está la razón. Se hizo uso de 3 mapeados, de 2 barridos y de 2 copias de arista. ¿Esto por qué? Vamos a hacer un acercamiento con el objetivo de ver qué es lo que se hizo. El primer mapeado, que realmente es muy sencillo, es el de los contactos. Aquí se está considerando básicamente una sola distribución debido a la forma cuadrada que tiene. Esta distribución se está considerando en las 4 aristas y la malla constará de 10 elementos por arista. Por lo tanto, esta malla contiene 100 elementos. Al igual que en este contacto, en el siguiente, es decir, el contacto de tierra, tenemos la misma distribución. Para el mapeado 2 se tomó en cuenta la estructura central completa y se tomaron en cuenta estas divisiones creadas por los segmentos de línea que trazamos anteriormente. ¿Esto por qué? Porque desafortunadamente, debido al contacto que tenemos aquí, no podemos crear directamente una malla. Además, estamos agarrando única y exclusivamente un segmento de esta estructura. Por lo tanto, COMSOL lo que va a hacer, si es que tomamos esta estructura completa, será deformar la malla. Y eso es lo que no queremos. De hecho, lo que se quiere es que la malla sea completamente uniforme. Por tal motivo, se utilizaron los segmentos de línea para efectuar el mallado lo más regular posible. Por esa razón, también se utilizó el copiado de aristas, tomando como arista base este segmento de línea. ¿Para qué? Para poder copiar en el resto de la estructura. Para el mapeado número 3, ahora se consideró las secciones faltantes trazadas por los segmentos de línea. Por esa razón se trazó antes la función de copiar arista para que no surgieran errores a la hora de trazar el mallado. Si nosotros hacemos un acercamiento, que al haber trazado esta función de copiar arista, el mallado surge sin problemas. Además, se trazó una segunda función para copiar arista. Haciendo un acercamiento nos damos cuenta que las aristas que se copiaron, la arista que se copió es esta saliente lateral. ¿Para qué? Para poder originar también este mallado. El mallado lateral es uno de los mallados más problemáticos que hay, al menos en esta estructura. Se hizo copia a las aristas inferiores y se trazó el mallado. Como último paso, se hizo un barrido para la geometría restante. Esto con el objetivo de poder mallar las caras faltantes y que todo el dispositivo quede mallado y que a la hora de hacer el estudio no genere un error por una matriz cero. Posteriormente pasamos ahora sí a lo que es el estudio. Aquí yo tengo configurado el barrido paramétrico para un rango de 0 a 10 voltios con un paso de iteración de 0.1 voltios. En total, los pasos que se van a tomar en este rango son de 100. Después de 2 minutos de estudio, podemos ver que la gráfica de voltaje versus corriente tiene un comportamiento lineal. Para obtener el valor de la resistencia, basta con tomar un punto de la recta. Cotejamos a qué voltaje se aplicó y cuál es el valor de corriente medido, y aplicando la ley de Ohm podemos obtener el valor de la resistencia. Para comprobar que el procedimiento es válido, podemos repetir el mismo procedimiento con otro punto de la recta.
Cabe destacar que hay un segundo procedimiento que tiene que ver con el valor de la pendiente de la recta. Aplicando el método para encontrar el valor de la pendiente, podemos encontrar el valor de conductancia. Y posteriormente, si aplicamos el inverso de la conductancia, podemos encontrar el valor de la resistencia. El segundo gráfico a utilizar va a ser el de potencial eléctrico, en combinación con la gráfica de densidad de corriente. Es de notarse cómo ocurre esta caída de potencial eléctrico en conjunción con el desplazamiento de las cargas de la terminal positiva a la terminal negativa. Algo que también llama la atención son las líneas vectoriales que salen de la terminal positiva y que entran a la terminal negativa. Este es un perfecto ejemplo de cómo entra en acción la divergencia. Observemos que los vectores tienen una mayor magnitud cerca de las fuentes y de los drenajes que en el recorrido del cuerpo de la resistencia. Y también como a medida que profundizamos en la resistencia, las magnitudes de los vectores se vuelven cada vez más pequeñas. Sin embargo, en el largo del cuerpo de la resistencia esto no sucede. Podemos observar que las magnitudes de los vectores permanecen constantes tanto cerca de la superficie como en la parte más profunda de la resistencia. Y la última gráfica que ocuparé es la de campo eléctrico en combinación con la gráfica de densidad de corriente. Me pareció interesante esta gráfica, ya que es de notarse que aunque a través de todo el dispositivo se mantiene uniforme el campo eléctrico, existen pequeños cambios en los bordes de los contactos. La particularidad de este fenómeno es que en el resto del dispositivo el campo permanece casi uniforme. Solamente en los vértices de los contactos es donde ocurre un cambio significativo. El análisis sugiere que, debido a la propia forma de los contactos y los vértices puntiagudos y no suavizados, provoca que exista corrientes de fuga, las cuales provocan también que aumente el campo eléctrico en esa zona. Las conclusiones que puedo sacar derivado de este trabajo son: la efectividad de la simulación de una resistencia integrada va a radicar en la precisión y proporcionalidad en sus magnitudes físicas y sus dimensiones. El parámetro de resistividad promedio es crucial cuando se diseña una resistencia laminar, y que el dopaje del semiconductor influye en la resistividad del material. Y como recomendaciones para trabajos futuros respecto de la resistencia, sería el prestar especial atención a aquellos parámetros que influyen de manera importante en la resistencia total del dispositivo, efectuar los mismos estudios con un mallado no tan detallado como a mí me pasó, para acelerar sobre todo la velocidad de procesamiento y reducir los tiempos que le toma a COMSOL calcular todos los estudios. Y por último, la recomendación final sería el generar un estudio comparativo entre dos simulaciones del mismo dispositivo con parámetros de NA y RO diferentes para entender a profundidad la influencia de estos sobre el comportamiento general del dispositivo.